Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Bailarina, la más reciente película de John Wick, el primer spin-off oficialmente de la franquicia de John Wick. Y vamos a hablar de muchas cosas de esta película, como por ejemplo, si es tan buena como las películas de John Wick, o por el contrario, si es que la franquicia tiene un futuro más allá del personaje de Keanu Reeves. Pero como siempre, antes de hablar de todo esto, primero vamos a ver el tráiler y ahorita nos vamos con la ficha técnica. Or you can leave. I'm not leaving. Your choice. This is your fate. And you cannot change it. Rules. And consequences. Ok, la película está dirigida por Len Wiseman. ¿Quién es esta persona? Como director ya había trabajado en algunas pelis de acción, como lo pueden ser la peli de Inframundo, que también tiene ahí su secuela, pero que de ahí en fuera estuvo en algunas series de televisión dirigiendo algunos capítulos, como la serie de La Cosa del Pantano o la serie de The Gifted. La película está escrita por Shay Hutton, quien ya había escrito las últimas dos pelis de John Wick Parabellum y John Wick 4, y también ya había escrito algunas otras películas, como por ejemplo El Ejército de los Muertos para Zack Snyder y las dos pelis de Rebel Moon. Es muy interesante. La franquicia de John Wick en general es una franquicia que es muy curiosa. Aquí en varias partes del mundo, o bueno, casi en la gran mayoría del mundo, no llegó a cine, sino llegó directamente a DVD. Por lo tanto, creo que en Estados Unidos sí tuvo su pequeña corrida comercial, pero tampoco fue como que la gran cosa. Entonces fue una película que poco a poco fue ganando gente, poco a poco fue ganando fans, lo suficientes. La primera peli de John Wick sería en 2014 y la segunda peli de John Wick sería en 2017. Tuvieron que pasar 3 años para que la película tanto agarrara atracción como que la gente empezara a querer más de la franquicia de John Wick. En este caso, todas las películas estarán dirigidas por Chad Stahelski, quien básicamente, esto es una de las razones por las cuales funcionaba bien, por lo menos en secuencias de acción, y es que Chad Stahelski había trabajado antes como coordinador de dobles de riesgo, stunt double, lo cual lo hace más consciente para que saber en dónde poner la cámara, cómo mover la cámara y qué hacer este tipo de movimientos para que la acción se vea espectacular dentro de lo que está retratando. Por lo tanto funciona también bastante bien. Esto también lo hace el director de Bullet Train y The Fall Guy. Creo que también dirigió la primera peli de John Wick, fueron codirectores. David Leitch, creo que es. Que los dos eran coordinadores de dobles de riesgo, los dos eran dobles de riesgos. Por lo tanto son películas que se manejan muy bien en cuanto a la acción, justo por eso, porque saben cómo se maneja todo esto para que todos los elementos de una coreografía de acción se puedan lucir. ¿De qué nos va a tratar Bailarina? Bailarina básicamente nos va a contar la historia del personaje de Eve, interpretado por Ana de Armas, quien en su infancia, cuando era niña, asesinaron a su padre, una secta, por así decirlo, lo que hace que ella caiga en esta familia rusa, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que también forma parte de la familia de John Wick, que lo vimos en la tercera peli de John Wick, si mal no me acuerdo, y que después de varios años de este suceso se vuelve a encontrar con las personas, o bueno, gente de esa misma secta que está involucrada con la muerte de su padre. Por lo tanto, ahora va a ser su misión encontrar a las personas que asesinaron a su padre y ella finalmente completar su venganza. Cosas bastante curiosas aquí. Las películas de John Wick funcionan, y en general muchas pelis de venganza como Nobody funcionan porque terminan siendo argumentos bastante sencillos, terminan siendo películas que tienen una línea argumental bastante sencilla y no tan compleja, en el sentido de que no necesitas más de 15 minutos para presentarte a tus personajes y pasar directamente a la acción y empezar directamente ya lo que es el quilombo. Desde que se estrenó John Wick 3 se empezaba a barajear las ideas de extender este universo, de extender todo lo que nos planteaba el mundo de John Wick. Es bastante curioso que se hayan tardado tanto para que la franquicia pudiera empezar algo más allá de su personaje principal. Pero en general algo bastante interesante es que el mundo de John Wick, desde la primera película, como que te plantean cosas muy interesantes en la misma. Toda esta sociedad de asesinos, todas estas reglas que hay detrás, el hotel del Continental que tiene sus propias reglas, y todo esto que funciona en el submundo de lo que nosotros conocemos, es bastante interesante y es bastante bueno. Tan bueno que al final termina siendo la inspiración. No es el primer spin-off, es la primera peli spin-off de la franquicia John Wick, pero no es el primer proyecto alejado de John Wick, porque esto lo hicieron hace
hace algunos años con la serie del Continental, que fue para Prime Video, que a pesar de que tiene buenas reacciones, a pesar de que tiene buenas críticas, la verdad es que es una peli que no mucha gente la vio y no mucha gente se enteró cuando se estrenó. Puede que les haya dado esta película, bueno, esta serie o la lección de que tal vez mucha gente no esté interesada en el mundo de John Wick sin John Wick involucrado de manera bastante directa. Por lo tanto, es a lo que voy con esto siguiente. Keanu Reeves aparece como John Wick en dos momentos de la película. Uno es principalmente para ponernos en lugar en donde estamos situados en cuanto tiempo, durante la tercera película y un poquito después de los sucesos de la tercera película. Este primer momento estaba pensado para ser principalmente como para situarnos dentro del mundo, para dejarnos claros que todo existe dentro de este mismo mundo. Y la segunda aparición de John Wick, que es un poco más centrado en el clímax de la misma película, en el tercer acto de la misma, es algo que no me estaba convenciendo tanto, porque a pesar de que es un buen momento, a pesar de que tiene momentos bastante interesantes en cuanto a acción y tiene 2 o 3 de los mejores momentos de la película en ese tercer acto involucrados con este personaje, la verdad es que es cuando me quedé pensando de que tal vez esto es una decisión, no sé si de estudio o del mismo Chad Stahelski, porque al final es el que después de ver el primer corte de la película de Bailarina, que se va a estrenar el año pasado, él decidió hacer unos reshoots principalmente centrados, o lo que él cuenta es que principalmente centrados en la acción, para que tenga más coherencia con el universo de John Wick. Dentro de estos yo supongo que se hicieron los reshoots completos de Keanu. Le dije, a pesar de que es buena, me queda con este sentimiento de que si la franquicia, la pregunta de la franquicia es, ¿puede sobrevivir la franquicia sin John Wick? La respuesta es no, por 2 razones, o tal vez porque los realizadores / productores tienen miedo de perder a las audiencias si no tenemos a Keanu Reeves en pantalla, o tanto porque no saben cómo idear una película del universo de John Wick sin John Wick, y al final es también bastante interesante. Obviamente tienes una franquicia centrada en un solo personaje, por lo tanto es muy interesante cuando intentas salirte de este núcleo para poder explorar otras cosas, porque el universo de John Wick es muy interesante, el universo del Continental, el universo de la Sociedad de los Asesinos es muy interesante, pero tal vez es interesante por lo poco que sabemos del mismo, porque al mismo tiempo es muy ambiguo con muchas de las cosas que te presenta la película. Pero al final, la película funciona, la película no funciona, la película funciona bastante bien, no solamente por la aparición de John Wick, sino por el contrario, porque la película funciona, es bastante entretenida, e inclusive tiene esto de que no me acordaba, por lo menos yo no me acuerdo que lo tenga la franquicia de John Wick en las películas principales, de que tiene un humor bastante ácido en cuanto a la acción de la misma, la brutalidad de la misma cosa. Por lo que me acuerdo, la franquicia de John Wick es un poco más seria en cuanto a la acción, la manera de matarla a las personas, y esta película es mucho más relajada con lo violento y lo gráfico que es este tipo de cosas. Entonces generas un contraste que al final termina siendo muy divertido de ver la violencia, termina siendo muy divertido de ver la acción, de ver la sangre, de ver todo lo que está rodeando, y es algo que me encantó de principio a fin, porque es algo que se sintió bastante bien. Obviamente las comparaciones van a estar ahí con las películas de John Wick, y las películas de John Wick fueron aumentando de paso, y Bailarina no aumenta, no es como que mucho mejor que lo que hace capítulo 4, pero sí es una película bastante entretenida, y esto es algo muy curioso, porque al mismo tiempo no hay que dejarnos claro de que esto no pretende ser John Wick 5, sino pretende ser su propia cosa en el universo de John Wick, como que por lo menos hacia mí tiene este pase de tal vez no es mejor que la cuarta o la última vez que vimos a John Wick, pero es entretenida y funciona, siendo el primer gran experimento que tiene la franquicia alejado del personaje principal. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Funciona para mí, funciona y funciona perfectamente. Ahora, la película tiene sus errores, tiene muchos errores que tiene por medio. Uno de ellos, y el principal de todos, es que tal vez la primera parte es mucho más genérica. Como ya le dije, las pelis de John Wick y las pelis de venganza suelen ser muy sencillas porque no nos suele interesar tanto, no queremos explorar tanto en quién es esta persona, por qué nos interesan sus sentimientos y todo este tipo de cosas. Es más como que en los primeros 5 minutos te tienen que situar todo para empezar a la acción directamente, y en este caso Bailarina sí se toma su tiempo para presentarnos al personaje de Eve, para presentarnos a los personajes secundarios, para presentarnos la situación que está rodeando, y después ya empieza la acción por completo, cosa que puedo entender que tal vez es un poco más pesada esta primera parte, pero una vez que ya empieza, por ejemplo, una vez que ya tiene el primer contrato, de ahí en adelante la película se mantiene y se sostiene por completo, y ya nunca te deja soltar, ya nunca te deja aburrirte si lo quieres ver de esa manera, y es algo que funciona bastante bien. Al final, Bailarina es una buena película. Bailarina es una película que si quieres tener un buen momento, si quieres tener un momento de acción relajado, si quieres reírte en el ver cómo explota un cuerpo, que eso también es mucho más gráfico, es mucho más violento de lo que recordaba que era John Wick, aunque John Wick también tiene sus momentos bastante heavy, te hace que te diviertas viendo esta violencia, una violencia divertida, porque intenta agarrar la fórmula que ya
funcionó con John Wick y al mismo tiempo transformarla para que funcione dentro de esos mismos estándares. Por lo tanto, al final funciona bastante bien. Es una película muy entretenida, a pesar de que no llega a lo que nos plantea las películas originales. Y lo que digo de que la franquicia de John Wick no puede existir sin el personaje principal es también cuando vemos los proyectos confirmados que hay para la franquicia, porque tenemos John Wick 5, que no, personalmente no estoy muy entusiasmado por esto, porque me gusta cómo terminó John Wick 4. Entonces tenemos John Wick 5 confirmada, tenemos una serie anime precuela de John Wick, creo que se está rumorando por ahí un spin-off del personaje de Donnie Yen, de la cuarta película, El asesino este ciego. Por lo tanto pueden entender tal vez un poco de dónde vienen mis conflictos. Bailarina deja la puerta abierta para una segunda entrega, pero posiblemente la película puede funcionar más si cambian de fórmula, ya no centrarnos en la fórmula de la venganza, sino centrarnos tal vez un poco más en el apartado de que estos son asesinos, estos son sicarios. Hay una sociedad bastante interesante que puedes explorar, más allá de seguir utilizando la fórmula de venganza. ¿Por qué? Puedes tener varios puntos que son bastante similares a cómo es la primera peli de John Wick, y aún así sintiéndose, tal vez no inferior, pero sí sintiéndose un poco raro en cuanto a lo comparas una a una directamente las películas de John Wick con esta primera peli. De nuevo, tal vez como conclusión más acertada, funciona y es una buena película como peli individual, pero tal vez no funciona como una peli de John Wick, que lo quieren ver de esa manera. Pues sin nada más que agregar es eso. Si ustedes ya vieron Bailarina, coméntenme qué les pareció, si están entusiasmados por esto, si no están entusiasmados por esto. Ya lo dije, son sentimientos encontrados porque es una buena película, pero al mismo tiempo es una peli que tal vez te queda un poco bajoneado si lo piensas en comparación a John Wick, pero simplemente es eso. Y sin nada más que agregar, esto ha sido todo por parte. Espero que les haya gustado el video, si les gustó denle like, suscríbanse para estar tanto del contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós. Bye.